Hola a todos, bienvenidos a esta videosesión sobre Incoterms, contenedores y sobre crédito documentario. Se trata en este caso de una videosesión sobre información práctica sobre la utilización en un crédito documentario de los Incoterms asociados al tráfico de contenedores. La duración de esta videosesión será de unos 50-55 minutos, después habrá tiempo para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas sobre el tema. Esto lo pueden hacer a través del chat del canal Livestream de Banco Sabadell, livestream.com/Banco Sabadell. También lo pueden hacer a través de su Twitter y a través de su Facebook. Esta videosesión corre a cargo de Andreu Vilà, que es Trade Finance de Banco Sabadell. Buenos días, Andreu. Hola, buenos días. En primer lugar, para empezar poniendo el tema sobre la mesa, preguntarte cuál es la relación que se establece entre el contrato de compraventa y el de crédito documentario. Sí, efectivamente hoy vamos a abordar la particular relación que se establece entre el contrato de compraventa y el contrato de crédito documentario desde el punto de vista del Incoterm utilizado por las partes en su relación comercial, haciendo especial énfasis en aquellos casos en que el tránsito se realiza a través de contenedores. Ese será el objeto de la sesión de hoy. Pues muy bien, dicho esto, lo que podemos hacer, Andreu, es empezar. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión. Cuando a principios de 2010, finales de 2009, hicimos las sesiones de presentación de los nuevos Incoterms, solíamos iniciar con esta diapositiva en la que presentamos una de las frases más célebres de Winston Churchill, que fuera primer ministro británico, esa de que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Él se refería a los pilotos de la RAF durante la batalla de Inglaterra, pero nosotros creíamos que esa frase también era adecuada a los Incoterms. Los Incoterms son solo 11, además son muy breves, 3 letras, pero prestan muchos servicios muy valiosos a muchos contratos y llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo. Por tanto, los Incoterms también podrían haber sido objeto de esa frase. Cuando hablamos de Incoterms, estamos utilizando una contracción de la expresión inglesa International Commercial Terms, o términos comerciales de compraventa internacional. Se trata de unas reglas propuestas por la Cámara de Comercio Internacional para estandarizar prácticas. Las prácticas son muy diversas a lo largo en toda la geografía, pero no solo en la geografía, sino en los diferentes tráficos, y por tanto la estandarización de esas prácticas y también la estandarización de esa terminología contribuye a la seguridad del contrato, evita incertidumbres en la medida en que las partes conocen, saben a qué se refieren al utilizar una determinada expresión, y eso tiene un impacto evidente en la disminución de litigios. Los Incoterms son publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en 1936. Eso no significa que podamos buscar mucho más allá en la historia algunos de esos términos, como por ejemplo el free on board, que podríamos encontrarlo con cierta facilidad incluso en la Edad Media. Pero el término Incoterms, o esa compilación, esa agrupación de términos comerciales tal como hoy la conocemos, se origina en 1936 a propuesta de la Cámara de Comercio Internacional. Esos Incoterms se han ido actualizando como el comercio ha ido variando, como han ido variando las prácticas comerciales y las prácticas de transporte, hasta llevarnos a la actual versión de Incoterms, la Incoterms 2010. Incoterms parte, como decíamos, de la idea del concepto de internacional. Sin embargo, los Incoterms no son privativos del comercio internacional, sino que también pueden ser utilizados en el comercio nacional o comercio doméstico. Esto siempre ha sido así. Lo que ocurre en el comercio internacional también ocurre en el comercio doméstico. Es una distancia o una diferencia, en todo caso, puede ser una diferencia de grados, de intensidad, pero los problemas acostumbran a ser parecidos, y por tanto los Incoterms también son útiles para el comercio doméstico. Lo que ocurre es que en esta última versión, en la versión 2010, la Cámara de Comercio Internacional ha puesto especial énfasis, especial relieve en ese uso doméstico. Por tanto, hablamos de International Commercial Terms para referirnos al tráfico internacional, pero esos Incoterms también deberían ser usados de la misma forma y con la misma intensidad, o más si cabe, en el tránsito o en las operaciones domésticas.
Los Incoterms aclaran a las partes algo fundamental, que es la entrega, cuándo se produce la entrega, es decir, cuándo la responsabilidad sobre la mercancía pasa del vendedor al comprador. Eso tiene un impacto en el riesgo, quién está soportando el riesgo, en qué momento, y por tanto también qué compañía aseguradora, de qué lado está la compañía aseguradora que va a tener que responder por los daños que puedan producirse en caso de siniestro. La entrega es fundamental porque además de la entrega se genera la obligación del comprador, que sería la obligación de pago. Definir la entrega es fundamental en el contrato. Eso nos determina quién soporta los riesgos, pero también la división de costes, quién paga qué. No siempre coincide, como veremos, la división de riesgos con la división de costes. A veces los riesgos son del comprador, sin embargo, los costes todavía están siendo pagados y facturados por el vendedor. Pero es importante también utilizar el Incoterm, porque el Incoterm deja muy claro quién paga qué, y evitamos de esta forma ineficiencias, que las dos partes acaben pagando por un mismo servicio de forma innecesaria. Y finalmente también aclara a las partes cuál es su responsabilidad en los tránsitos aduaneros cuando hay aduanas en los dos extremos de la entrega. Se ocupan, por tanto, de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de compraventa. Los Incoterms son parte del contrato de compraventa, no son parte del contrato de transporte, ni son parte del contrato de seguro. Afectan al transporte, afectan al seguro, pero son parte del contrato de compraventa de mercancías. No son útiles para la prestación de servicios. Tiene que haber entrega, y la entrega se produce en la mercancía, en bienes físicos, tangibles, y no en intangibles como en servicios. Y es utilizable para contratos no solo internacionales, insistimos muy especialmente en este aspecto, sino también en contratos domésticos. Los Incoterms, por otro lado, no se ocupan de aspectos relevantes de la compraventa, uno tan relevante como es la propiedad. La propiedad será abordado o dependerá de la ley aplicable y de lo que determinen las partes también en el contrato, pero en último extremo dependerá de la ley aplicable. El Incoterm no entra en la propiedad, no hay que confundir entrega, responsabilidad con propiedad. La responsabilidad puede estar del lado del comprador, sin embargo, la propiedad ser todavía del vendedor. Son dos aspectos distintos. Tampoco se ocupa de las consecuencias del incumplimiento. Cuando hay un incumplimiento, eso de nuevo será la ley aplicable la que nos dé una solución última. En el tráfico de mercancías podemos distinguir tres grandes clasificaciones. Una sería graneles, hidrocarburos, grano, este tipo de mercancías. Otro sería lo que podríamos denominar carga general no contenedorizada, es decir, esa mercancía que no es un granel pero no va en contenedores, vehículos, por ejemplo. O por último, el tráfico más común hoy en día es el de contenedores en sus dos variantes, o bien el contenedor completo, cuando la expedición ocupa en origen o en destino, o en ambos extremos, un contenedor en su totalidad, eso sería la carga completa o el Full Container Load, la FCL, o cuando no se ocupa esa totalidad, cuando hay que optimizar un contenedor con varias expediciones, cuando aparece la figura del consolidador que se dedica a optimizar ese tránsito de contenedor, entonces estaríamos ante un grupaje, un Less Than Full Container Load o LCL. Pues bien, esos tres tipos de tránsito acostumbran a estar relacionados con una variante o con un tipo de contrato específico. En el caso de los graneles, normalmente, casi siempre, se opera a través de la póliza de fletamento, del charter party. La póliza de fletamento o el tráfico en graneles podría estar muy relacionado con esta imagen. En esta imagen vemos aquí un buque, probablemente sea un buque gasista, una terminal gasista, donde el vendedor estiva o guarda en sus propios silos, en silos del vendedor, el gas o el crudo que va a vender. Y a través de las tuberías de la propia terminal que opera el propio vendedor, hace la entrega de ese gas, hace la entrega de ese hidrocarburo a las bodegas del buque. Por tanto, ahí hay una entrega del vendedor directamente al buque. La entrega a bordo es muy relevante en este tipo de tráfico. En el caso de la carga general no contenedorizada, aquí
Podemos también encontrarnos con fletamento, cuando la expedición es muy grande y lo que se hace es alquilar o chartear, fletar un buque completo, o a través a veces también de línea regular, cuando no se ocupa todo el buque y se opera un tráfico regular. La carga general decíamos que sería, por ejemplo, el caso de vehículos. Aquí también el fabricante de vehículos produce sus vehículos, los almacena en una terminal en el puerto, y sus propios operarios, sus propias operaciones, son las que lo acaban cargando, subiendo por la rampa al buque. Por tanto, ahí también hay una entrega directa del vendedor al transportista a bordo del buque. De nuevo, el concepto a bordo es perfectamente relevante. Y por último tenemos el caso de contenedores. En el caso de contenedores, ahí estaríamos hablando generalmente de líneas regulares. Cuando vemos el tráfico de contenedores, ahí no vemos ningún buque, sino que la imagen que nos viene a la mente es la carga, la estiba, el completaje de un contenedor. Ahí no hay una entrega a bordo. Esto se produce en los terminales del transportista o incluso en los propios locales del vendedor. Hay una entrega al transportista para que éste introduzca la mercancía en el contenedor. Y eso ocurre mucho antes de que la mercancía esté a bordo de un buque que, por otra parte, puede que no haya ni tan siquiera tráfico marítimo y por tanto no sea en absoluto relevante la existencia de un buque. Es decir, aquí no hay, el concepto a bordo no tiene ninguna relevancia práctica generalizada en el caso de contenedores. Eso va a tener un impacto directo en la estructura de los Incoterms. Los Incoterms, si vienen a dar una respuesta a las obligaciones de las partes en los diferentes tráficos, elementos tan distintos como la entrega por parte del transportista a bordo del buque o no a bordo del buque van a determinar dos tipos básicos de Incoterms. En la columna de la derecha tendríamos los Incoterms marítimos, aquellos en que es perfectamente relevante en que se produce una entrega a bordo, aquellos en que la responsabilidad es del vendedor hasta que se entrega a bordo del buque. En la columna de la izquierda tendríamos el resto, cualquier modo de transporte, unimodal, no marítimo, pero específicamente de forma muy destacada el tráfico de contenedores, que es un tráfico en esencia multimodal. Entonces, los 11 Incoterms van a distribuirse en cualquiera de estos dos grupos. Empezamos por el Incoterm de menos responsabilidad del vendedor, ex-works. Ahí el vendedor cumple su parte del contrato comunicando al comprador que la mercancía está a su disposición. Eso ocurre mucho antes de que se active el transporte, por tanto, ahí no hay ninguna relevancia no ya de entrega a bordo, sino de entrega al transportista. Por tanto, ese Incoterm nos va a caer en la columna de la izquierda, en la que podemos denominar de forma genérica la de tráfico de contenedores. Los términos F se dividen, ahí caen unos en cada lado. Tenemos uno muy conocido, el FOB, el Free On Board, donde precisamente, como su nombre indica, la entrega a bordo es tan relevante que llega a constituir el propio nombre del Incoterm. Ahí hay una entrega por parte del vendedor al transportista a bordo del buque. Cuando eso no se produce, cuando no hay esa entrega a bordo del buque, como sería el caso que hemos visto de contenedores, la entrega se produce en lugares anteriores, en terminales de carga o en locales del vendedor, entonces el Incoterm que prevé ese tipo de tráfico es el FCA. En el caso del grupo C, de los términos C, los tendríamos repartidos aquí a partes iguales. También, de nuevo, vemos uno de los Incoterms más conocidos, el CIF, en el lado del marítimo a bordo, porque el CIF también significa o comporta una entrega a bordo por parte del vendedor. El equivalente del CIF en la entrega no a bordo, en el tráfico de contenedores, sería el CIP. Y por último tenemos los tres Incoterms de entrega en destino, aquellos en los que máxima responsabilidad del vendedor, en los que el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto de destino, probablemente en los locales del propio comprador. En esos Incoterms, si la entrega es en los locales del comprador o en destino, la entrega a bordo, si es que existe, no tiene absolutamente ninguna importancia. Por tanto, eso quedaría en el lado de los Incoterms de cualquier modo de transporte, no específicamente marítimos. Por tanto, tenemos 7 en la columna izquierda contenedores y 4 en la columna derecha marítimo, a bordo.
Los Incoterms están construidos de forma que van aumentando la responsabilidad de una de las partes del vendedor y van disminuyendo la responsabilidad del comprador como consecuencia. Empezamos por el ex-works, en el que decíamos que es la mínima responsabilidad del vendedor. El vendedor ha cumplido poniendo la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. Por tanto, es entrega en los locales del vendedor sin que para ello esté implicado ningún transportista. Una comunicación de puesta a disposición, eso se entrega y por tanto generaría ya o podría generar ya la obligación de pago. Cuando el vendedor debe no solo ponerla a disposición del comprador, sino además entregarla al transportista, un transportista enviado por el comprador, entonces estamos en los Incoterms del grupo F. Hay entrega al transportista. Si además de entrega al transportista, tratándose de un transportista, en este caso seleccionado por el vendedor, estaríamos en los Incoterms del grupo C, en la versión CPT-CFR, CFR sería la marítima, CPT la de contenedores, en la que hay entrega al transportista, pero de un transportista contratado, activado desde el lado del vendedor. Si además en ese grupo C, contratando al transportista, el vendedor debe además contratar el seguro, entonces estaríamos en los Incoterms con la I, CIP, CIF, CIF para marítimo, CIP para contenedores. Y si ya, por último, el vendedor debe responsabilizarse de la entrega hasta destino, entonces estaríamos en los Incoterms del grupo D. Por tanto, estamos hablando de un escalado de responsabilidades en que la entrega se va desplazando de origen a destino. Hemos dicho que la entrega era crucial en la compra-venta, por tanto, la definición de la entrega es fundamental en el contrato de transporte, de ahí la importancia de los Incoterms. Aquí tenemos una imagen, una carrera de 4%, donde hay una entrega defectuosa. El equipo que va en cabeza pierde el testigo, puede seguir corriendo, pero quizá llegue el primero, pero no optará a medalla, estará desclasificado. Para optar a medalla, para obtener el resultado esperado, la entrega debe ser impecable y para eso hay que definir la entrega perfectamente en el contrato de compraventa y de eso es de lo que se ocupan los Incoterms. Los Incoterms, desde el punto de vista precisamente de la entrega, podemos aún subclasificarlos en dos grandes familias. Una primera familia sería aquellas en que la entrega se produce en origen, en que el riesgo de la entrega es del comprador desde origen. Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta, a veces genera una cierta confusión, para nadie es un secreto o es un problema entender que FOB Valencia o FCA fuera hasta Bombay y sin embargo eso no es cierto, son Incoterms de entrega en origen, por tanto la entrega es exactamente la misma, idéntica en un CIF Bombay que en un FOB Valencia, de la misma forma que es exactamente igual en un CIP Bombay que en un FCA Valencia. Por tanto, los Incoterms del grupo C, a pesar de que la población, la localidad que acompaña al Incoterm esté ubicada en destino, son Incoterms de entrega en origen. La responsabilidad de entrega en destino se produciría exclusivamente con los Incoterms del grupo D. En el grupo D es riesgo del vendedor hasta destino. La mercancía, el vendedor se ocupa de la entrega de la mercancía en destino. Cuando hablamos de entrega en destino, estamos hablando de una terminal, quizás son los locales del comprador, pero puede ser una terminal, un puerto. Aquí vemos un gráfico del puerto de Rotterdam. Es un puerto muy grande, pero no es ni mucho menos el mayor o de los mayores del mundo. Desde la embocadura del Rin hasta el punto más interior hay unos 40 kilómetros. Entonces, entregar en Rotterdam puede ser confuso. No es lo mismo entregar en el kilómetro 1 que entregar en el kilómetro 40. Ni es lo mismo del puerto de Rotterdam o del puerto de entrega, es aquel en que se va a producir la entrega de forma específica, donde va a bascular la responsabilidad del vendedor al comprador.
Veamos ahora cada uno de esos Incoterms un poco más de cerca. Hemos dicho que el ex-works es la máxima responsabilidad del vendedor. El vendedor simplemente comunica al comprador que la mercancía está a su disposición y ahí termina su responsabilidad. Eso significa que si hay una aduana, deberá despachar de exportación no el exportador, el vendedor, sino que deberá despachar la exportación el comprador, el importador, lo cual no es muy natural, pero puede pactarse. Eso significa que el vendedor debe tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, si va a haber una deducción de IVA, deberá tener capacidad de justificar que eso efectivamente se ha exportado y, por tanto, para si hay una inspección de Hacienda, poder acreditar que ese IVA desgravado corresponde efectivamente a una exportación efectuada. Eso normalmente se obtiene a través del documento aduanero, el documento único administrativo, el DUA, que genera habitualmente el exportador, porque el exportador exporta. Pero si quien exporta es el importador, puede que ese DUA no esté en manos del vendedor. Bien, el vendedor, cuando hace una venta ex-works, si hay una exportación a un mercado externo y por tanto tiene que pasar aduanas, debería ser capaz de demostrar que esa exportación efectivamente se ha realizado, obteniendo una de las copias del DUA. Por tanto, es un aspecto que debe tener en cuenta el vendedor. Por eso el ex-works está más pensado para mercados domésticos donde no hay ese tránsito aduanero ni hay esa necesidad de justificar exportaciones. Tránsito doméstico que hoy debemos entender en un sentido amplio. Tránsito doméstico hoy no es el tránsito español, sino que es el tránsito comunitario y por tanto dentro de la Unión Europea. La entrega, hemos dicho, también hay otro aspecto que debe tener en cuenta el vendedor, las dos partes, es que la entrega se produce en los locales del vendedor. Es decir, el vendedor comunica al comprador que la mercancía está a su disposición. Por tanto, la mercancía es del comprador, pero está en los locales del vendedor. Ahí se presenta una duda, la duda muy lícita es si la mercancía en los locales del vendedor, pero que es del comprador, sufre un siniestro, un incendio, una inundación, ¿va a hacerse cargo el seguro del vendedor de esa mercancía que ya no es del vendedor? ¿O va a hacerse cargo el seguro del comprador de una mercancía que, siendo del comprador, está depositada en unos almacenes a 5.000 kilómetros, de los cuales la compañía aseguradora no ha tenido ninguna capacidad de inspección y control? Bueno, eso, como de entrada es una duda razonable, las partes deberían tenerlo claro y preguntarlo a su compañía aseguradora si realmente va a hacerse cargo, está cubriendo ese riesgo cuando la mercancía está en los locales del vendedor, pero está en manos, por decirlo de alguna forma, del comprador. Si ese Incoterm lo ponemos ya en relación con el crédito documentario, hemos dicho que la mercancía está a disposición, la entrega es cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, y entonces el comprador envía al transportista, pero la entrega es previa al envío del transportista. Entonces, en un crédito documentario en el que se acostumbra a solicitar un documento de transporte, la pregunta que nos podemos plantear es: ¿qué documento de transporte voy a pedir en un contrato ex-works para un crédito documentario? De entrada, deberíamos decir que la lógica es que no debe haber documento de transporte en un crédito documentario asociado a un contrato ex-works, porque en un contrato ex-works la entrega es previa a la aparición o a la existencia de un transportista. Lo normal sería solicitar documentos que no estuvieran previos, los documentos puramente informativos, factura, packing list, certificados, etc. ¿Podemos encontrar un compromiso en un documento, por ejemplo, un recibo del transportista? Es lo que muchas veces se acostumbra a hacer. El compromiso siempre es posible, pero las partes deben tener, y sobre todo debe tener en cuenta el vendedor, que los derechos de cobro en el contrato de crédito documentario en que se le exige un recibo de transportista exceden lo que serían sus obligaciones en el contrato de compraventa de acuerdo con lo que ha acordado en términos ex-works. Es decir, ahí no hay una sintonía perfecta entre los dos contratos y puede ocurrir que se tenga derecho de cobro en el contrato de compraventa porque se ha comunicado la puesta a disposición de la mercancía, pero sin embargo no se tenga derecho de cobro en el contrato de crédito documentario porque no se tiene el recibo del transportista. Eso es una incoherencia que bien puede ser un compromiso
compromiso, pero no deja de ser una cierta incoherencia que por lo menos hay que conocer. Lo ideal es que el derecho de cobro en el crédito documentario se genere en el mismo momento y con las mismas, o por lo menos en las mismas condiciones que el derecho de cobro en el contrato de compraventa. Si vamos a los Incoterms del grupo D, los Incoterms del grupo D son los de entrega puesta a disposición del comprador en destino. En una terminal de carga en destino, entonces esto sería, y por tanto descargada, esto sería el DAT, o normalmente en los locales del comprador, no propiamente en una terminal, sino generalmente en los locales del comprador, sin descargar, porque ya descarga el comprador, sin despachar el DAP. Estos serían las dos variantes más habituales, DAT, DAP. A veces se incluye la variante que además se despacha de importación, que sería justo el reverso del ex-works, que sería el DDP. Estos tres Incoterms, son los Incoterms en destino, provienen de los anteriores de 2000. El caso del DAT es una reconversión, un cambio de nombre, prácticamente poca cosa más, del anterior DEQ. El DAP es un cambio de nombre, pero también es una aglutinación de tres antiguos Incoterms, el de Franco Frontera, el de Ex-Ship y el DDU, que era bastante utilizado. Entonces, estos tres Incoterms en la nueva versión se denominan DAP y es poca cosa más, aparte de, bueno, hay aclaraciones importantes, es importante utilizar siempre la última versión posible, disponible en general, pero no dejan de ser una adaptación, una reconversión del DDU al DDP. Al DAP. En el caso del DDP, de nuevo, hay que tener, como estamos en un despacho cruzado, poco natural, en este caso es el exportador, el vendedor, quien despacha de importación, también debemos plantearnos que puede generar a veces algún inconveniente. Uno muy obvio es si un español está vendiendo a un turco y tiene que liquidar el IVA de Turquía del turco, pues como el sujeto pasivo comprador es el turco, el español acceder a la liquidación de ese IVA, pues igual no es fácil. Entonces, en muchos casos, el DDP se excluye específicamente el IVA. Entonces, vemos DDPs con exclusión de IVA. Cuando esos Incoterms los ponemos en relación con el crédito documentario, hemos comentado que la obligación del vendedor es de entrega en destino. Entonces, el crédito es documentario, debe incorporar en forma de documento las obligaciones de del contrato de compraventa. Si la obligación del contrato de compraventa es de entrega en destino, debería tener esa obligación una traducción documental en el crédito documentario. ¿Qué documento acredita esa entrega en destino? Bueno, las partes deben ponerse de acuerdo qué documento utilizar. Una posibilidad podría ser el del propio transportista, un certificado de que la mercancía ha sido puesta a disposición del comprador en destino. Ahí se presenta un inconveniente técnico, y es que desde que se expide, se exporta en España hasta que la mercancía llega a destino, se genera ese certificado y ese certificado vuelve a España para incorporarlo en el crédito documentario, puede transcurrir 3-4 semanas. Si el periodo que transcurre desde que embarco y llevo los documentos al banco hasta que tengo ese documento extemporáneo es superior a 21 días, 24, 25 días, entonces me voy a encontrar que cuando lo intente presentar al crédito documentario, la ventanilla del crédito documentario esté cerrada. Esté cerrada porque se cierra, salvo que el crédito disponga de otra forma, 21 días después de la fecha de embarque. Por tanto, eso es algo que debe tenerse en cuenta. Ese documento extemporáneo debe admitirlo el crédito de forma específica. De nuevo, ¿puede obtenerse un compromiso a través de un documento marcado flete pagado? Lo mismo que decíamos en ex-works, el compromiso siempre es posible, pero de nuevo estaríamos desincronizando los dos contratos. El derecho, en este caso, el derecho de cobro del vendedor, si es contra un documento de flete pagado, se generaría en el crédito documentario en un momento anterior al que correspondería en el contrato de compraventa, donde se obliga a entregar en destino. Por tanto, eso es malo o bueno, depende del compromiso, pero puede llegar a ser malo para las dos partes. Para el que ha cobrado, porque estaría obligado contractualmente, a pesar de haber cobrado legítimamente en el crédito documentario, el cobro sería indebido en el marco de la compraventa, o a la inversa, en el caso del comprador, pues que estaría pagando a través del crédito documentario por algo por lo que no tendría obligación de pago con el contrato de compraventa. De nuevo, aquí habría que sincronizar, buscar la sincronía entre los dos contratos. Los Incoterms del grupo F, desde el punto de vista del crédito documentario, tienen
un inconveniente teórico que vale la pena conocer. En los Incoterms del grupo F es el comprador quien contrata el transporte. De esos casos, en el grupo F es el comprador quien contrata el transportista, quien acuerda con el transportista el envío de ese transportista a origen para recoger la mercancía. Y por tanto es el vendedor, el comprador, quien al tener la relación con el transportista, quien controla la emisión del documento de transporte. Por eso el Incoterm, en el apartado A8, en el grupo F, dice que el vendedor debe proporcionar la prueba habitual de entrega al transportista. Si lo comparamos con los Incoterms con el A8 del grupo C, en el grupo C es el vendedor quien contrata el transporte y en el F era el comprador, recordemos. Por tanto, como en el C es el vendedor quien contrata el transporte, el vendedor está en posesión o tiene capacidad de poseer el documento de transporte, el documento en sí. Mientras que en el grupo F quizá no tenga el documento que controla el comprador, sino simplemente una prueba de entrega. Por tanto, ahí podríamos encontrarnos, eso puede generar un inconveniente en el uso de esos Incoterms relacionados con un crédito documentario. ¿Cuándo se puede producir realizar ese inconveniente? Bien, cuando el documento utilizado no es un documento de título, la carta de porte aérea o carta de porte por carretera, eso no es en general ningún problema, porque el ejemplar del documento de transporte, como es un simple recibo que se entrega al vendedor, ese documento, que de forma natural se le entrega, ese recibo natural es el que se va a incorporar en el crédito documentario sin más problemas. En el caso del documentos de transitario, el FCR, que es un recibo, también ocurre 3/4 de lo mismo. El problema puede salir en el caso del Bill of Lading y por tanto de las entregas marítimas a bordo, y esto estaría asociado, lógicamente debería estar asociado con el FOB, porque el documento, el Bill of Lading, no es solo un recibo, sino que además tiene más funciones, y una muy importante es la de título valor, es decir, ese documento habilita al tenedor o otorga al tenedor legítimo de los derechos representados en ese papel ante el transportista, y por tanto el transportista no lo entrega, dijéramos, sin pensarlo al primero que se le ocurre, sino que el transportista debería entregar ese documento que tiene un alto valor contractual y sobre todo que le obliga a él, a quien lo ha contratado, es decir, al comprador, y por tanto el vendedor, el Bill of Lading, no tendría de entrada ese acceso fácil en el marco de una venta FOB y por tanto no podría entregar, si eso es así, ese Bill of Lading en un crédito documentario. Sin embargo, es muy habitual que en ventas FOB se utilice un Bill of Lading. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la realidad? Pues bien, el propio Incoterm plantea que el vendedor preste ayuda al comprador en la obtención de ese documento. Por tanto, que el transportista acabe entregando, que es lo que en realidad acaba pasando la mayoría de las ocasiones, que el transportista acabe entregando los Bill of Lading al propio vendedor, pero lo está entregando en tanto que hombre representante de alguna forma de aquel quien le ha contratado, que es el comprador. Eso sería una situación relativamente habitual. También hay una situación muy común, que es que a pesar de que el FOB o los Incoterms del grupo F, el transporte lo contrata el comprador, es relativamente frecuente que el contrato lo acabe contratando el vendedor, a pesar de ser un FOB, pero lo hace por cuenta de riesgo del comprador. Entonces, cuando eso ocurre, puede ser un poco liado, pero cuando eso ocurre, lo que está pasando es, se está desdibujando la diferencia entre C y F. No hay ningún problema, pero lo único que se trata es de tener claro qué es lo que se está haciendo. Dijéramos, en puridad, en el F es el comprador quien contrata el transporte y en el C es el vendedor. A pesar de eso, como decimos, en muchas ocasiones, a pesar de la puridad del F que diga que sería el comprador, lo acaba haciendo en muchas ocasiones el vendedor, con lo cual hay un cierto desdibujo y eso permite que el crédito documentario funcione regularmente. Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque en ocasiones puede que eso no sea realmente así o no sea tan evidente.
¿Qué ocurre en el caso de los Incoterms del grupo C? En ese caso son idóneos para crédito documentario, parecen nacidos para el crédito documentario. Hay un transporte, está asociado a un transporte hasta el destino acordado, que es el destino que se indica en el crédito documentario, y ese tipo de Incoterms son óptimos para el vendedor. Son óptimos porque él contrata el transporte directamente de forma contractualmente establecida. En el CIF o en el CIP o en el CIF, en todos esos casos es el vendedor quien contrata al transportista. Eso significa que el vendedor elige proveedores logísticos locales, lo cual le da a él una seguridad, es bueno para él y es bueno, lógicamente, para el país para el exportador y para los logistas del país del exportador, porque está utilizando tránsito o operadores logísticos locales. Por tanto, eso es importante en las ventas, ¿no? Eso permite, además, no solo conocer quién es el transportista, sino controlar de forma clara los costes y los términos, los plazos, los tiempos de entrega. Y eso puede ser crítico en la competitividad de su producto en el mercado de destino. Por tanto, contratando un transportista en origen, él está controlando costes, está controlando tiempos y además, y dijéramos estos last but not least, tiene una facilidad importante para recuperar la mercancía en caso de que en destino no hubiera despacho por el comprador. Si el transportista lo ha contratado el vendedor, la mercancía llega a Indonesia y nadie despacha esa mercancía, parece claro que será más fácil buscar una reexpedición o un segundo comprador dando órdenes al transportista que yo he contratado, que no en un término F en que ese transportista no es una parte a la que yo tenga un acceso fácil, a la que yo quizá no he contratado, sino que ha contratado un indonesio. Por tanto, el grupo C es óptimo para el vendedor. Eso también sería extensible a los Incoterms del grupo D, serían las mismas características. Esto nos lleva a un lema que en el caso de los Incoterms es importante, es vendamos C, compramos F. Compremos F. Vender C significa que el vendedor controla al máximo. En el caso del comprador, comprar F significa que el comprador controla al máximo. Por tanto, el máximo control es lo más seguro en las operaciones. A veces también es lo más engorroso o puede incluso ser más costoso. Ahí las partes deberán encontrar el óptimo, ¿no? Pero en general, cuanto más controlo, mejor. Si vemos los Incoterms puramente marítimos, los 4 que quedaban en la columna de la derecha al inicio, los de entrega a bordo, esos Incoterms son de entrega a bordo, o el FAS es entrega al costado del buque, casi lo mismo. Esos hemos dicho, hemos repetido en varias ocasiones que esos Incoterms no son adecuados al tráfico de contenedores, precisamente porque en el terminal de transporte o en unos locales del vendedor. Si lo vemos gráficamente, en el caso del FOB, CIF, CFR, la entrega es a bordo del buque, y en el caso del FCA, la entrega sería en los locales del vendedor o en los locales del transportista. Entonces, lo que nos planteamos es, si hay un siniestro en la terminal de contenedores en el puerto de origen, ¿de qué lado está ese riesgo? Bien, en el caso del FCA, evidentemente está del lado del comprador, pero en el lado del FOB y CIF está del lado del vendedor. Eso hay que tenerlo claro. Lo que ocurre en ocasiones es que si utilizamos FOB y CIF con contenedores, el vendedor pierde la percepción de riesgo en el momento en que entrega la mercancía al transportista y le puede tener la sensación de que ese no es su problema ya a partir de ese momento, sino que es problema del comprador, cuando en realidad, si está vendiendo FOB y CIF, estaría engañándose, porque ese sigue siendo su interés asegurable, su riesgo, y es el que debe tener controlado. Eso es especialmente cierto en el caso de un FOB. Porque si yo vendo contenedores en CIF, podemos decir que, como decíamos antes, el transportista lo elige el vendedor y, por tanto, de acuerdo que el riesgo sigue siendo del vendedor, pero está en manos de un transportista elegido por el propio vendedor. Mientras que en el FOB el riesgo sigue siendo del vendedor, pero el transportista probablemente lo haya elegido el comprador, con lo cual FOB y contenedores sería, dijéramos, los que menos casarían, los que más problemas podrían presentar.
Hay un problema también asociado al contenedor y a los Incoterms marítimos. Es el tipo de documento de transporte que se obtiene. Cuando en un crédito, cuando en una expedición por contenedores se entrega la mercancía al transportista, vamos a recibir un documento del transportista que nos dirá que la mercancía ha sido recibida para transportar. Pero si estamos operando en condiciones FOB o CIF, habrá no solo a partir del Incoterm habrá que acreditar que esa entrega es a bordo, pero además si hay un crédito documentario, eso debe evidenciarse, demostrarse ante un banco, con lo cual el banco exigirá una anotación a bordo con una fecha. Habrá que, si hemos utilizado un FOB o un CIF en un crédito documentario en que se pide un Bill of Lading marítimo, el banco va a exigir que se acredite la puesta a bordo con una fecha cierta y la expresión recibido del documento no sería suficiente. Eso a veces ocurre incluso que el Shipped on Board no es suficiente, sino que además si hay un tráfico previo, un transporte interior, la mercancía se embarca a bordo en Valencia, pero resulta que se ha tomado en Madrid y va por camión de Madrid a Valencia, no sería suficiente este Shipped on Board, sino que además haría falta una anotación de puerto y buque, precisamente porque hay un precarris. Eso es una operativa algo compleja, que a veces lleva al vendedor, al exportador, a creerse que está en manos del capricho bancario. Hoy me lo piden sin abordo, hoy con abordo, hoy además en el abordo me piden el buque y el puerto, ayer no. Eso tiene una lógica que la propia Cámara de Comercio Internacional se vio obligado o creyó conveniente explicitar en una recomendación, que es esta que aquí les presentamos, donde se indica cuándo debe ser el abordo, no hace falta, cuándo el abordo debe ir fechado, cuándo va con buque, cuándo va con puerto, cuándo no. Es un poco complicado, pero debemos tener en cuenta que esa complicación surge de algo tan simple como es que hemos utilizado el Incoterm no adecuado. Si estamos vendiendo en condiciones FOB, todo gira, bascula en torno a ese aspecto tan relevante de la entrega como es el abordo, y es muy significativo saber exactamente cuándo está a bordo. En cambio, si en esa misma expedición de contenedores utilizáramos el Incoterm FCA o CIP en lugar de FOB y CIF, nadie nos pediría el abordo. El recibido para cargo es lo que va asociado a una entrega FCA. Luego no hace falta ninguna anotación a bordo. Luego todas estas complejidades son complejidades derivadas de la utilización inadecuada de un Incoterm o de un tipo de documento de transporte a un tráfico para el que no está previsto. Siempre y cuando, lógicamente, además de utilizar FCA o CIP, en el crédito documentario no se pida el documento asociado al FOB, es decir, no se pida o no sea un Bill of Lading, sino que se utilice lo que estaría relacionado con un FCA y un CIP, que sería un documento recibido para embarque. Es decir, si todo eso encaja, nadie va a exigir todas esas anotaciones a bordo, hoy con fecha, hoy con barco, hoy sin barco. Eso es así, de forma que hasta los propios Incoterms, en las notas orientativas previas, en cada uno de los 4 Incoterms marítimos nos dicen, esto estamos hablando de la propia publicación Incoterms, al inicio de cada uno de los Incoterms, en este caso sería del FOB, nos dice que el uso del FOB puede que no sea apropiado en el tráfico de contenedores, porque debería utilizarse la regla FCA. Eso mismo nos dice en el caso del CIP, sería el mismo texto, pero deberíamos sustituir FOB por CIF y FCA por CIP. Por tanto, nos diría en cada uno de los 4 Incoterms marítimos que no es adecuado en el tráfico de contenedores y nos estaría explicando cuál es el equivalente adecuado en el tráfico de contenedores. ¿Significa eso que el uso de un Incoterm FOB en tráfico de contenedores es ilegal o no? No, ni mucho menos. Estamos hablando de buenas prácticas que las partes utilizan a su conveniencia. Se trata de tener en cuenta que quien describió los Incoterms, las obligaciones y las responsabilidades, tenía pensado qué es lo que estaba asociado a ese nombre. Y por tanto, si utilizamos un FOB en el tráfico de contenedores,
no es que estemos haciendo algo indebido, sino simplemente estamos haciendo algo inadecuado, algo que no es apropiado. Estamos perdiendo, dijéramos, capacidad de aclaración a través del uso del Incoterm. Seguramente unos contenedores que viajen en FOB irán más protegidos desde el punto de vista contractual que unos que viajen sin ningún tipo de Incoterm. Pero la protección máxima desde el punto de vista contractual de responsabilidades no estaría en el FOB, sino que estaría en el FCA. El tránsito marítimo por contenedores o el de graneles, para poner los dos extremos, comparten muchas cosas, pero no las comparten todas. Pues bien, todo aquello que comparten sería el común denominador entre FOB y FCA. Lo que no comparten sería la eficiencia que estamos perdiendo al utilizar el Incoterm inadecuado. Simplemente eso es lo que debe quedarnos claro. Utilizar el Incoterm más óptimo, más eficiente. A veces también ocurre que se utiliza el Incoterm FOB en lugar del FCA a instancias quizá del transportista. Imaginemos un transportista, una expedición a China. El transportista chino, para él lo más cómodo es cotizar al comprador chino el flete internacional, y por tanto el FOB es clarísimo, porque él solo se regionaliza, solo factura al comprador el flete internacional. No tiene por qué preocuparse ni del transporte interior ni de los costes de manipulación en terminal. Entonces, si en cambio utilizara el FCA, el comprador chino, el transportista chino, debería facturar a su cliente, al comprador chino, no solo el flete internacional, sino el transporte interior, los gastos de manipulación en terminal, y eso es complicado para el chino, porque eso además es en otro país, no conoce los precios, quizás en otra divisa, plantea problemas de gestión de contenedores vacíos. Es más cómodo, evidentemente, el FOB. ¿Cómo podemos llegar a satisfacer ese deseo o esa necesidad del transportista chino, que por otra parte le puede funcionar muy bien al comprador chino? Pues haciendo unas aclaraciones al FCA. El FCA le interesa al vendedor desde el punto de vista de riesgos. Pues bien, contratemos en FCA. Pero si resulta que desde el punto de vista de costes es más óptimo el FOB, contratemos FCA, pero extendamos los costes al término FOB. Por ejemplo, FCA con costes de manipulación en terminal por cuenta del vendedor. Entonces estaríamos FCA desde el punto de vista de riesgos, FOB casi desde el punto de vista de costes. Y lo mismo ocurriría en esta otra frase en la que se indica que es el FCA, pero costes hasta el buque por cuenta del vendedor. Por tanto, ahí podríamos decir satisfacemos a las dos partes. Transportista, que tiene esa querencia natural hacia el FOB, y exportador, que es el que en realidad es el que está contratando, el que debería exigir el FCA, exportador e importador. Cuidado, las dos partes deberían exigir el FCA porque es el que responde al tráfico que estamos haciendo. Eso nos lleva precisamente a esa existencia de grandes cadenas logísticas, logística integrada, el multimodalismo, lo que son hoy las cadenas de suministro, en las que se acostumbra lo natural será no ir a dividir funciones. El contenedor es una unidad de carga, no tiene mucho sentido esa unidad de carga romperla en un lugar donde no corresponde, no es natural esa división para el contenedor. El contenedor es desde que se cierra hasta que se abre. Intentar bascular la responsabilidad en un punto intermedio no parece natural. Por eso se tiende hacia Incoterms extremos, ¿no? Lo que decíamos antes del máximo control. Máximo control del vendedor, FCA locales del comprador, perdón, FCA locales vendedor. Máximo control en cuenta en el caso de los DAP, las entregas en grupo D en general, en condiciones D, utilicemos de nuevo un operador logístico de confianza, se supone que ya lo es en la medida en que lo contrata el vendedor. Aduana de Hong Kong, entonces tiene que haber unas garantías de que ese tránsito podrá llegar hasta destino. Por tanto, los Incoterms D no pueden utilizarse alegremente. Y para terminar,
veremos la relación que se establece ya entre el Incoterm, el contrato, y el otro tipo de contrato importante en el transporte, en la compra-venta, que sería el contrato de seguro. Eso solo aparece en los dos Incoterms que tienen la letra I, el CIF y el CIP. ¿Qué es lo que nos dice el Incoterm? El Incoterm nos dice que la cobertura mínima a contratar, que debe contratar el vendedor, es el ICCC. Recordemos que en un CIF Valencia o en un CIP Valencia, el riesgo hemos dicho que es del comprador, porque CIP Bombay o CIF Bombay, el riesgo es del vendedor, porque la entrega se produce en Valencia. Pero por eso el vendedor debe contratar un seguro que hace llegar al comprador, porque es el comprador quien soporta el riesgo desde Valencia hasta Bombay. Y por eso los Incoterms establecen cuáles son las características de ese seguro que contrata el vendedor, pero a instancias o para proteger los intereses del comprador. Entonces, la cobertura que establece es la mínima, ICCC. Eso es lo que los Incoterms establecen. Si se quieren garantías adicionales, habrá que el comprador debería solicitarlas, debería pedirlas específicamente. Estas cláusulas ICCC, son unas cláusulas que se utilizan como referencia internacional en los contratos de seguro, de transporte de mercancías. Son contratos definidos por el Instituto de Aseguradores de Londres, Institute of London Underwriters, ILU. Entonces, esos tienen centenares, o un centenar largo, de cláusulas. Las marítimas más conocidas serían la ICCC, que es la mínima, la ICCB, que tiene más cobertura, y la ICCA, que es quizá la más utilizada, que es la máxima cobertura. De hecho, la ICCA, a veces se denomina todo riesgo, lo cual es una denominación incorrecta, pero es la que cubre mayor número de riesgos. En el caso aéreo, pues tenemos la ICCR, luego tenemos otros añadidos, como pueden ser huelgas y guerra, que se pueden añadir a cada uno de los Incoterms, o la cláusula de robo, la TPND, cláusula de robo. La cláusula de robo puede ser conveniente añadirla al ICCC porque no está cubierta por el ICCC en cobertura mínima, pero es innecesaria en el ICCA porque el ICCA sí que cubre la cobertura de robo. Hay otras mercancías congeladas, commodities, etc. Entonces, además los Incoterms exigen al vendedor que entregue al comprador un contrato que permita al comprador reclamar directamente al asegurador. Reclamar directamente al asegurador significa que ese contrato esté emitido al portador, lo cual ocurre habitualmente en los certificados. O que sea un documento emitido a la orden de ¿quién? Del comprador o del vendedor con endoso, o directamente nominativo a nombre del comprador. Estas serían las cuatro fórmulas que habilitan directamente al comprador a reclamar directamente, es decir, sin ningún tipo de intervención del vendedor, habilitan al comprador a reclamar. Eso es para cumplir, no es un crédito documentario, sino para cumplir el contrato de compraventa. Esto es lo que nos exige CIF o CIP. Por tanto, huyamos de cualquier otra fórmula. Las fórmulas son al portador, a la orden del comprador, a la orden del vendedor endosado o a nombre del comprador. En cuanto a las UCP, a los créditos documentarios, aquí sí que en línea con los Incoterms, lógicamente, los establecen una serie de características, de condiciones para el documento presentado, que básicamente lo más sustancial sería que debe estar firmado por el asegurador o por su agente, que si el crédito nos pide una póliza, habrá que presentar una póliza, entonces hay mucho cuidado cuando tenemos una póliza global, una póliza abierta, y tenemos una expedición que nos pide póliza. Entonces deberíamos contratar una póliza individual porque no vamos a poder presentar la general. Cuando tenemos una póliza global, lo que tendremos habitualmente para expediciones individuales es un certificado, pero el certificado nos lo debe autorizar el crédito. El crédito, las reglas permiten que si se solicita un certificado se puede presentar una póliza, pero si se pide una póliza no se puede presentar un certificado. Por tanto, lo mejor es certificado / póliza o documento en general. Deberá ser del 110% del valor CIF o CIP indicado. Por tanto, eso también absolutamente en línea con los Incoterms. Y por último, en la moneda del crédito. Entonces, y esta ya es la última diapositiva,
quedamos a su disposición para las preguntas que puedan hacer, pero les recordamos que tenemos no la he traído, un díptico donde hay un resumen para cada uno de los 11 Incoterms de la división de costes. Es un díptico bastante utilizado, es conveniente tenerlo a mano desde el punto de vista de costes. Lo pueden solicitar en cualquiera de nuestras oficinas o también pueden descargarlo en Internet. En Internet también encontrarán en la web de bancodesabadell.com/Incoterms un selector de Incoterms que les va a permitir, a partir de las 6 o 7 características fundamentales del transporte, determinar cuál es el Incoterm más adecuado a ese contrato. Bien, vamos a ver las preguntas que han ido entrando y vamos a dedicar un rato a las preguntas. ¿Cómo puedo obligar a mi cliente a usar el FCA en lugar de FOB? Bueno, antes decíamos que lo ideal en el tráfico de contenedores es utilizar los Incoterms de contenedores, el FCA y no el Incoterm FOB. Pero el vendedor puede estar muy convencido de esto, pero no está solo en la operación, hay un comprador. ¿Por qué no se utiliza, si realmente en el tráfico de contenedores el FCA es el adecuado, por qué sigue utilizándose el FOB? En primer lugar, por, dijéramos, la inercia. La inercia es la fuerza más difícil, o una de las más difíciles de cambiar. Luego la fuerza, la inercia, nos lleva al FOB. Es muy difícil introducir el FCA, y más teniendo en cuenta que quizá el vendedor quede convencido de las bondades del FCA, pero luego resulta que debe, además, convencer al comprador. La forma de obligar, no hay una forma de obligar, es convencer, es educar, y en última instancia es, si no quiere perderse la operación y es tan irrenunciable para el comprador utilizar FOB, pues utilizar FOB, pero ser consciente de cuáles son los inconvenientes para el vendedor y por lo menos desde su lado tomar las precauciones adecuadas. Bien, Maxi nos dice, ¿es correcto el seguro to the holder y endosado? Bueno, el endoso no sirve para nada, o sea, no tiene ningún sentido. Si es un documento al portador, al tenedor, el endoso es como un cheque al portador. Si se firma por detrás, pues no tiene ningún efecto práctico, porque es un cheque, o en este caso un seguro, en que las reclamaciones, normalmente eso será un certificado, en que las reclamaciones serían pagaderas al tenedor del documento. Luego ahí no hace falta ningún tipo de endoso. Esto, por ejemplo, en un crédito documentario, porque claro, hay bancos para miles en el mundo, miles de operadores bancarios, es posible que en algún crédito documentario se pida un documento emitido, las reclamaciones pagaderas al portador y endosado. Pues bien, si se pide eso, pues se puede firmar por detrás para no tener problemas, pero si no se firmara, eso no sería motivo de discrepancia en absoluto. No acabo de entender por qué si utilizo FOB o CIF con contenedores no me sirve el Incoterm, Esther. Bueno, esto en realidad no es que, lo que decíamos antes, no es que no sirva, sino que no lo estoy optimizando. Es decir, el ejemplo que poníamos cuando hacíamos las presentaciones de los Incoterms era el de los guantes, ¿no? O sea, si me cambio el guante de la mano derecha, me lo pongo en la mano izquierda, ¿puedo decir que no me sirve? Sí, me sirve, me está cumpliendo unas utilidades, unas funciones, el frío me está impidiendo que tenga frío, pero no estoy utilizando adecuadamente. Cuando tengo que hacer movimientos precisos, puede ocurrir que note que me he equivocado de mano para el guante adecuado. Entonces, ahí es lo mismo ocurriría con el FOB o CIF en el tráfico de contenedores. Cubre un porcentaje de las prácticas de lo que puede ocurrir, suceder en ese tráfico, pero no las cubre todas, está pensado para otra cosa, el FOB y CIF está pensado para vestir otro tráfico. Entonces, si con ese FOB o CIF vestimos el tráfico de contenedores, pues le estamos poniendo un traje que no lo es el más adecuado. ¿Quiere decir que no sirve para nada? Pues no sirve para todo lo que podría servir, simplemente es eso. Maribel, ¿qué pasa si vendo DAP y no puedo llegar al punto convenido porque la aduana en destino no deja entrar la mercancía? Esto también es lo que comentábamos antes, o sea, utilicemos los Incoterms del grupo D
para países que nos den una cierta garantía, una cierta seguridad de que podemos llegar a destino, de que no va a haber una barrera infranqueable a la entrada de ese punto. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que en un DAP el vendedor se obliga a entregar la mercancía en los locales del comprador, pero el comprador a su vez se compromete a desaduanar la mercancía de importación. Por tanto, si el vendedor no pudiera entregar la mercancía en el punto de entrega acordado en el interior del país, en un DAP, porque el comprador no ha hecho su parte del acuerdo, que es facilitar ese despacho, el problema no sería del vendedor, sino que, lógicamente, sería del comprador, que es quien ha incumplido su parte del contrato. Juan Blanco ha comentado que el CIP no debería solicitarse BL. ¿Qué debería solicitarse entonces? El FCR. En el CIP no es que no deba solicitar CBL, depende de cómo es cualquier modo de transporte, por tanto, el CIP también podría iniciarse a bordo, a pesar de que no necesariamente, si es un transporte, puede ser un transporte multimodal que se inicia a bordo, un transporte no tiene por qué ser específicamente contenedores, puede haber un tráfico, por ejemplo, el de carga general, que sea ZIP y no signifique haya una fase a bordo y luego una fase no a bordo en destino. Eso podríamos tener ahí un BL con entrega en origen a bordo. Pero en cualquier caso, lo habitual, que sería, supongo, lo normal, el caso de contenedores, el documento que debería solicitarse, en todo caso, no es un BL marítimo, sino que un documento de transporte multimodal. Es un Multimodal Transport Document, un MTD o un documento de transporte combinado, que puede ser también un Bill of Lading. Cuidado, o sea, aquí hay que distinguir que el Bill of Lading es el documento, en sentido puro, es a bordo, evidentemente, pero el Bill of Lading también hoy se utiliza como sinónimo de ese documento de título que no tiene por qué ser específicamente un documento puramente marítimo. Si hablamos de Bill of Lading marítimo oceánico, estamos hablando de un Bill of Lading a bordo, pero podríamos tener, por ejemplo, está el FIATA, el FBL, es un documento de transporte multimodal, se denomina Bill of Lading y no es una evidencia de carga a bordo. Por tanto, hay multitud de documentos, puede ser un FIATA Bill of Lading, puede ser un documento de transporte multimodal, puede ser simplemente diciendo un Receipt for Shipment Bill of Lading, y entonces ya el transportista nos dará un documento que tiene multiuso, dijéramos, puede ser a bordo o no a bordo, puede ser through o no, pero lo importante es que aparezca la expresión Receipt. Es decir, hay muchas posibilidades. Lo que deberíamos evitar es cerrarlo al Ocean Bill of Lading, Marine Bill of Lading, Port-to-Port Bill of Lading o On-Board Bill of Lading. Esas cuatro expresiones son las que indican a bordo, y eso es lo que con el CIP en contenedores podría ser problemático. Luego dice, el vendedor tiene BL, documento que el comprador necesita para despachar. Bueno, ese documento, si lo tiene el vendedor, pues lo entregará a través del crédito documentario, si hay crédito documentario, o lo hará llegar directamente al comprador. Es lo que comentábamos antes, en el CIP o en el CIF, en los Incoterms del grupo C, como es el vendedor quien contrata el transporte, es el que tiene el Bill of Lading, si hay Bill of Lading, que lo necesita el comprador, pues se lo hace llegar y hasta ahí el comprador debe tener en cuenta que estará a expensas de recibir ese Bill of Lading, por tanto, para despachar. Siguiente es... Codeor, parece que dice, ¿cambia algo si en vez de contenedores son grupajes? Es decir, carga completa, bueno, no, en principio no, sí, habrá pequeños cambios, en el Incoterm habría un pequeño cambio, por ejemplo, el FCA, por ponerle un ejemplo. No es lo mismo FCA locales del vendedor, que eso sería habitualmente una carga completa, y entonces ahí la carga en el contenedor es por cuenta del propio vendedor, o la carga, la entrega en un terminal del transportista, que sería el caso de los grupajes,
en que el vendedor lleva la mercancía al transportista en su terminal y es el transportista quien carga la mercancía a bordo, al interior, quien estima la mercancía en el contenedor. Luego, la diferencia básicamente estaría asociada al Incoterm, que a su vez estaría asociada a la utilización de una carga completa o de un grupaje, sería en si la carga al contenedor la hace el vendedor o la hace el transportista. Pero por lo demás no habrían grandes diferencias. PGG Group. ¿Cómo convencer al comprador de los nuevos Incoterms, CPT, CIP, cuando no los conocen, desconfían? Bien, esta es una tarea ingente del sector dijéramos, del comercio exterior, donde una parte fundamental son las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio Internacional en primer lugar, pero también las cámaras locales que deben, o las asociaciones empresariales, asociaciones sectoriales, que deben insistir en charlas de este tipo a sus empresas asociadas, a empresas de su demarcación, para que entiendan perfectamente para qué sirven los Incoterms. Entonces, lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, o que puede hacer una Cámara de Comercio en España en su demarcación, debería hacer en China, y seguro que lo están haciendo, pero de la misma forma que aquí hay en España centenares de miles de empresas, algunas ni siquiera conocen los Incoterms, pues dijéramos, el proselitismo pues va a llegar hasta donde llegue y habrá siempre alguien que no lo conoce. Una fórmula muy óptima es, al que no lo conoce, pues deberíamos tener la publicación Incoterms. Entonces en la parte posterior, en la segunda parte, donde están en inglés, pues vamos al FOB. Por ejemplo, aquí tenemos FOB, tenemos las notas introductorias en inglés que antes comentábamos, y le podemos enviar una copia de la publicación oficial de la Cámara de Comercio Internacional sobre Incoterms, donde fotocopiamos la página 227, donde se dice en el FOB, cuidado que el Incoterm FOB no es adecuado para el tráfico de contenedores. Y así intentamos convencer a la contraparte. Pero bien, siempre ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. O sea, por tanto, ahí. Juan Blanco, de nuevo. Pero en el caso de vender ex-works, ¿cómo podemos justificar que el material se ha vendido con destino UE y por tanto no está sujeto a IVA? Bueno, en este caso es que cuando es de exportación o de entrega comunitaria, que sería el caso de la UE, no hay IVA. Entonces, ¿cómo se justifica? En el caso de... Eso debería preguntarlo a su fiscalista o a su agente logístico, ¿no? Pero esto se justifica a través de la factura, donde creo que tiene que constar el NIF comunitario, el NIF del comprador, y entonces a través también de las declaraciones de Intrastat es como se comunica, donde hay una constancia. Eso es como una venta doméstica, ¿no? En una venta doméstica hay unas fórmulas de acreditar que la mercancía realmente se ha entregado a quien se dice que se ha entregado. Lo mismo ocurre a través de la venta comunitaria, y básicamente es a través del número fiscal, entiendo yo. Entonces, lo que hay que acreditar es eso, que la entrega es a un alemán a través de un número fiscal, y entonces las haciendas, a través de los datos aportados por Intrastat y por IVA, van a hacer los cruces y van a ver si realmente esa factura que el español dice que ha facturado a no sé qué alemán, el alemán dice haberla pagado a no sé qué español. A partir de esos cruces es donde se ve si realmente ha habido ahí una entrega. Karma, hemos vendido CFR Argelia. ¿Sería más correcto el Incoterm CPT? Bueno, depende del tráfico. Supongo que si es contenedores, de nuevo, si la venta es en contenedor, lo más correcto, más que correcto, porque aquí no estamos juzgando lo que es correcto o lo que es incorrecto, no hay un juicio de valor, sino de uso, de optimización, ¿no? Entonces, lo más óptimo, lo más adecuado es el CPT. El CPT es el más adecuado. Si usted está vendiendo por contenedor a Argelia, lo más adecuado es CPT, más que CFR, por las razones que hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Si lo que está vendiendo Argelia es grano, pues probablemente el CFR es más que adecuado. En el caso de una venta FCA fábrica, ¿qué documento debe entregar el transportista al vendedor? ¿Un FCR, un CMR? Pues cualquiera de los dos, lo que se acuerde, O sea,
un CMR es el contrato, la carta de porte por carretera. Entonces, cuando en la fábrica se entrega al transportista la mercancía, el transportista entregará un recibo. Entonces, si ese transportista ya es el transportista internacional, ese recibo será el documento, el ejemplar para el expedidor de la carta de porte por carretera y por tanto le entregará el CMR. Si lo que se ha acordado es un tipo de transporte utilizando un intermediario logístico, entonces puede ser un FCR, un certificado de recepción del forwarder, del transitario. Miguel García. Las recomendaciones de free on board más buque más fecha en algunos casos sí y en otros no, ¿son recientes? Bueno, estos son recientes, son de toda la vida, o sea, son de, bueno, toda la vida no sé, pero desde que se inventó el contenedor, eso es así. Por tanto, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que esa práctica, claro, el contenedor cada vez es más utilizado y cada vez es más evidente esa incomodidad que tiene ese documento de transporte que es marítimo en un tráfico que por su parte es multimodal. Entonces, eso como cada vez es más obvio, llega un momento en que se necesita... Llega un momento en que se necesita aclararse la situación y la propia Cámara de Comercio Internacional acaba publicando esa recomendación que debe tener 4 o 5 años. Y por tanto la recomendación es de 4 o 5 años, pero viene de mucho más allá. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿son válidas tanto para el BL y FBL? ¿También aplicable para CMR? Bueno, eso depende, no, para CMR no sería el caso, o sea, si el transporte es por carretera y utilizamos el FCA, claro, si utilizamos un transporte por carretera y utilizamos el FOB, todavía estamos, digamos, una mezcla más explosiva, menos óptima, ¿no? Entonces, en el caso del CMR, ya de una manera natural surgiría el FCA, o en el caso aéreo, de una manera natural surgiría el FCA o el CIP. No debería surgir el FOB, para nada, en el tráfico aéreo o en el tráfico por carretera, porque tenemos la versión del que antes era el FOB aeropuerto o el FOB camión, es el actual FCA. ¿Para qué tenemos que utilizar una denominación que periclitó hace ya casi 30 años? Utilicemos la actual y será menos complicado, ¿no? Es clarísimo, ¿no? En el caso del BL y el FBL, pues sí, porque ahí pueden ser a bordo, entonces sí, depende siempre, de acuerdo con lo que hemos visto, que en todo caso lo tendrán luego ustedes colgado en internet, ¿no? Pero esa recomendación, pues verán que depende básicamente de si se utiliza, si hay un transporte previo a la mercancía, es decir, si hay un transporte interior, un pre-carriage. Bien. Y hasta aquí tenemos las preguntas de hoy. Alba, pues ya si queremos cerrar la sesión. Pues, Andreu, muchas gracias. Comentaba si estará disponible la presentación que hemos usado para conducir esta sesión. La encontrarán en el blog corporativo de Banco Sabadell. También podrán ver en diferido esta sesión, si se la han perdido en directo, en el canal Exportar para Crecer y también en el canal Livestream de Banco Sabadell. También procuraremos colgar en la mayor brevedad posible las preguntas que se han respondido durante la sesión, pero también algunas que han quedado aún en el tintero. Gracias por su atención. Gracias.